de mujeres públicas acosadas bajo distintas modalidades, un caso que vuelve a la agenda pública a partir de lo que le pasa a Cris Morena. Ahora vamos a entrar en la denuncia. 5 años de calvario para Cris Morena. Sobreviviendo con esta idea de una sombra que la acecha, que la sigue, que la mira, que la observa y que describe. Hay algunas de las actrices y las conductoras daban cuenta también de cómo afecta a los entornos familiares. Sí, claro. Empiezan a seguir a uno, a otro. Bueno, es realmente preocupante. Que esto supone. Está Leandro Alperín con nosotros, que es abogado, nos va a ayudar desde su punto de vista. Gracias. Constanza Lamar, que la presentamos, nos va a ayudar a trazar el perfil de estos hombres. Y Melissa García, que es abogada de Celeste Cid, lo fuiste en la causa donde ella también denunció el acoso. Así que, bueno, una palabra más que autorizada. ¿Cuánto tiempo vivió Celeste así? Aproximadamente 20 años. ¿20? ¿20 años? 20. Sí. Hay como una obsesión. Sí, porque ella era muy jovencita cuando sucedió todo, digamos, la seguidilla del principio de cómo fue el hostigamiento que empezó, bueno, el hostigamiento y el acoso, ¿no?, que empezó a vivir y que fue incrementándose hasta el momento que ella denuncia, pero que es algo que lo vivió desde sus inicios prácticamente en su adolescencia como actriz. Claro, acostumbrarse a vivir con un acosador. Si les parece, nos vamos a la pantalla porque vamos a repasar lo que tiene que ver con la denuncia de Cris Morena, que en las últimas horas estalló este tema. Acá tenemos algunos párrafos resaltados. Hola, necesito hablar con vos, me quiero sentar a hablar con vos. Es una casualidad, contestando ella con una pregunta retórica, ¿casualidad? Cuando me seguiste durante años y me hiciste la vida imposible. Claro, cuando ella le recrimina la presencia, el hombre que hay fotos y tuvimos acceso a sus redes sociales, le dice, no, es casualidad, no te estoy siguiendo. Y ella le dice, me seguiste durante años y me hiciste la vida imposible. Bueno, hay más, insistimos, nos quedamos sorprendidos con lo que contaba la doctora de 20 años en el caso de la actriz Celeste Cid. Seguramente acá hay cuestiones también que se van incrementando con las redes sociales, con el acceso digital. Una línea de tiempo para entender lo que denunció Cris Morena este hostigamiento. Sí, el acoso arranca en el año 2020, en plena pandemia. Por eso hablamos de 5 años de acoso. Bueno. Lo que pasa es que había mermado en algún momento y en julio de este año este hombre reaparece 2 veces en su lugar de trabajo. Si vos vas viendo, Marina, las conductas se repiten, digamos, entre los distintos victimarios. De julio, ¿a dónde pasamos? A ver, van a ver... Próximo paso en la línea de tiempo, agosto, acá la siguió con el auto. Con un auto. Es decir, acá la cosa empieza, se te para en la esquina del trabajo, seguramente te dice cosas por redes sociales. Digo, hay una creencia que quien habla, extorsiona o aprieta por redes sociales es impune y hoy cada vez sirve más como elemento probatorio, después lo vamos a discutir. Ya un seguimiento con el auto viene a complementar eso de pararte a espiarla en el trabajo. ¿Y qué más? A ver. Seguimos, septiembre, hizo vigilia en su domicilio. Ya pasamos de una cuestión de aparecérsela en el lugar de trabajo, a seguirla con el auto, a directamente identificar el lugar donde vive y quedarse a hacer una suerte de vigilia en su domicilio, que está acreditada por las cámaras de seguridad, por el testimonio del encargado y por los vecinos. Sí. O sea, fíjense lo que es la sucesión de hechos, julio, agosto y septiembre, bien, ¿no? Bien. 3 puntos importantes. ¿Hay más de la línea de tiempo? ¿Sí? Pasamos a el dato importante que es que frente a la denuncia de Cris Morena aparece la idea de una modalidad de una vigilancia ambulatoria para este hombre, al que obviamente interviene la justicia, y le entregan un dispositivo. Exactamente. Dispositivo entregado, la tobillera que fue colocada, claro, y que tiene GPS. O sea, esto es lo que se consiguió en las últimas horas, justamente a partir de que en julio pasado, hace poquito, julio, agosto y septiembre, volvió a acosarla, ¿no? Volvió a acosarla de manera presencial. Bueno, en cuanto al perfil de este hombre, vamos a hacer, bueno, acá está el imputado, son sus iniciales, LLG, un hombre de 51 años, cuyo estado civil es soltero. Y se fue vinculando incluso con otros famosos porque es músico. Ahora vamos a repasar, pongamos su cara en pantalla grande. Pongamos su cara y si tenemos algo para repasar de sus perfiles en redes sociales. Este hombre es, ahí está, es músico, es baterista,
De hecho, algunos dicen que formó parte de la banda que en su momento comandaba el hijo de Papo. Bueno, recordemos que el hijo de Papo después tuvo problemas con la justicia. Y en algún momento se acercó a Roberto Piazza para ofrecerse como baterista y eso generó una suerte de vínculo en redes sociales, ¿no? Por eso aparece el like de Piazza en algunos posteos de este hombre. Piazza en su momento le dijo que no lo necesitaba, pero que bueno, que mantenía el vínculo por si en algún momento requería de un baterista. Y bueno, ahí es donde él empezó también a jactarse de su vínculo con famosos, a publicar fotos con Roberto Piazza, con otros famosos. Eso lo validaba. Eso lo validaba, ¿no? Exactamente. Acá está, este es el acosador de Cris Morena. O pretendía que se lo validara. Claro. No es que lo validaba. Claro. Pretendía seguramente en su pensamiento y en su estrategia. Ahora, me quedé pensando, medida de protección para la víctima, ¿no hay en este caso? ¿No hay posibilidad de que la custodien? Seguramente que sí. No, ¿O solamente, por ahora no. Por ahora no. Por ahora lo único que hay es la tobillera electrónica con GPS que se consiguió en las últimas horas. Si tenemos las redes, las vamos compartiendo y si no, nos vamos a la mesa a empezar a entender qué les pasa por la cabeza a este tipo de acosadores. Bueno, las medidas. Está. Medida 1, la prohibición de acercamiento a menos de 1000 metros del domicilio de la víctima en Cava, de su domicilio laboral en Martínez, provincia de Buenos Aires. Acá fue a esperarla a la esquina varias veces. Exactamente, y también a su casa. Y la vigilia fue en la casa. En septiembre. Que vaya a dormir, en la puerta. El último hecho, por eso ya no podía hacer otra cosa que reforzar la denuncia. Y también prohibición de acercarse a cualquier otro lugar donde ella se encuentre. Tenemos más, seguimos repasando estas medidas. La prohibición de contacto por cualquier medio, presencial, telefónico, redes sociales o terceros, con la víctima y con su entorno laboral o familiar o laboral. Y tenemos una última placa con medidas, el cese de todo acto de intimidación o perturbación directa o indirecta hacia la víctima o su entorno. Es decir, un grupo amplio de medidas restrictivas, 1000 metros, la restricción de acercamiento. Y Constanza, ¿qué les pasa por la cabeza a estos acosadores? Bueno, es interesante analizarlo porque hay distintos tipos de acosadores o acechadores, como se dice, o stalkers, más conocidos. Stalkers. ¿Ese es un perfil criminal o digo, ¿se puede hablar de criminal? Sí, okay. Exactamente. ¿Por qué? Porque como hay distintos tipos de acechadores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los acechadores por venganza, humillación, que son, por ejemplo, de exparejas, que lo vemos mucho en casos de femicidio, donde hubo mucho acecho previo, ¿sí? Pero después están los que tienen la erotomanía, que se llama, que son estos casos puntuales, que son los acechadores de famosos o de personas que obviamente están por encima de ellos a nivel estatus social, ¿no? En donde no hay claramente una relación previa, pero ellos en su mente lo que sucede, tienen esta distorsión cognitiva en la cual creen genuinamente que hay una relación. Que hay una relación. Que hay un vínculo. Que hay un vínculo y que son por ahí almas gemelas o que se reencontraron. Qué miedo, ¿sí? ¿no? Y lo peor de todo es que por más que la víctima intente hablar, que eso ya digo que no hay que hacerlo jamás, porque todo... Entrar en contacto, ¿no? Tratar de disuadirlo, de calmarlo. Exacto, todo tipo de contacto es combustible para su delirio, ¿sí? Cuando digo delirio no quiero decir que están locos, ¿sí? Porque muchos tienen totalmente vidas sociables, vidas laborables, como por ejemplo uno era economista, este es músico... Tienen vidas... Walter Graciano, el caso de Agustina Peñalba, claro. Entonces, cualquier tipo de contacto va a ser combustible para ellos. Van a necesitar estar más en contacto. Vos decís, es muy interesante, Constanza, pero el contacto es que uno está al aire, uno hace cosas, aparece todo el tiempo en televisión o en radio. Entonces, ese no puede ser un combustible para... No. Es cuando la víctima le pide, por favor... Sí. Cuando le contacto. Cuando lo contacto le dice, por favor, deja de hablarme, no quiero. Eso es combustible. Eso es combustible para él. La única manera de parar a una persona así es a través de la justicia. Claro. Bueno, ahí diste en una clave y volvemos a la doctora, que fue abogada de Celeste Cid. Me impresionó que dijeras 20 años de bancarse un acosador. Por supuesto es inabarcable, ¿no? Todo lo que habrá hecho en estos 20 años, pero ¿cuál era el modus operandi del Es que hombre fue variando. Creo que justamente
hay un hilo conductor incluso con lo que veníamos viendo de famosas que venían hablando sobre sus situaciones. Y acá también hay un punto con respecto a lo de Celeste, que es esto de, había algo que hace muchos años estaba muy naturalizado, ¿no? Esta cosa de que pudiera ser potencialmente una admiradora al principio, ¿no? Digamos, el club de fan. Claro, no arrancan estas cuestiones necesariamente o desde el principio de una manera violenta. Es como la violencia en todas sus formas, digo, ¿no? Va incrementándose. Entonces, claro, en el caso de Celeste puntualmente, de pasar de enviarle, no sé, algún regalo o lo que fuera, y al no encontrar una respuesta de ese lado, cada vez era más agresivo ese acercamiento. Y en el momento que ella decide, digamos, denunciar, es cuando justamente ese pasaje de todo eso, lo que era lo virtual, ¿no? Hoy en día, más en lo virtual, antes era a través de mandarle cosas o una carta, se empieza a transformar más en lo cotidiano, acercándose a los espacios donde ella estaba, también acercándose a su familia. Se le aparecía. Exacto. Bueno, uno de los puntos de inflexión fue cuando ella presenta su libro en Uruguay y él aparece en Uruguay. En Uruguay. O sea, se tomó el barco, se tomó un avión, sí, o muchas se fue veces tienen medios económicos. Sí, quizás tenía, no sé, no recuerdo en este momento de qué manera había viajado, pero logra, digamos, salir del país y se va hasta Uruguay. Y ahí en ese momento... Se presenta ahí. Claro, cuando ¿Qué ella... le dice? No tuvo contacto directo con ella porque por suerte pudieron advertir parte de la producción que estaba con ella, decir, esta persona está presente acá. Entonces pudieron desarmar esa cuestión y obviamente ahí es donde ella nuevamente hace una nueva denuncia en el expediente que tenía y bueno, ahí es donde también en el tiempo decide hacerlo público, pero por una cuestión de cómo está dado y cómo responde la justicia frente a este tipo de casos. ¿Cómo responde la justicia, doctora? Bueno, varía muchísimo, la verdad, lamentablemente, ¿no? Porque debería ser una justicia en la cual ir y realizar una denuncia por hostigamiento, llevo la prueba, bastará. Varía, ¿no?, según recurso humano, dice usted. Sí, varía. Depende qué fiscal te toque. Sí, exacto. Un poco de lo que tiene que ver con la administración propia de la justicia, ¿no? Una fiscalía, si es proactiva o no es proactiva, no debería ser una excepción, sino una regla, donde cualquier persona que fuera a realizar una denuncia pudiera tener, digamos, el acompañamiento que necesita. Y un poco también en la línea de cuáles son las medidas que se otorgan generalmente, también tiene mucho que ver, ¿no? Si la Fiscalía tiene conocimiento de este tipo de delitos o no tiene conocimiento, y eso también va a variar un montón. Bueno, en el caso de Cris recién repasábamos tobillera electrónica con geolocalización, restricción de acercamiento y la víctima un poco desprotegida, es decir, confiar que la tobillera funcione o que no se la saque o que eso sea monitoreado adecuadamente y encomendarse a Dios. Ahora, 20 años, doctor. Lo que la abogada dice, yo coincido que es uno de los problemas principales que tenemos con estos temas y al mismo tiempo es uno de los avances que ha producido el Estado. Hoy hay fiscalías especializadas, hay jurisdicciones como Cava, en donde el Poder Ejecutivo tiene varias áreas para atender a la víctima, y al mismo tiempo hay otras provincias o municipios donde el tiempo se pareciera haber congelado y no hay ningún avance con la información que tenemos. Y por otro lado, a mí me genera otras reflexiones. Cuando precisamos la intervención del derecho penal, es la última órbita que el derecho tiene. Antes hay muchas otras alertas y venimos asistiendo a un proceso de descomposición en materia de salud mental en nuestra sociedad en general, también en las cuestiones vinculadas al género, y hay otras alertas antes que podríamos advertir. ¿Por qué tenemos que esperar a que las cosas pasen para tener una tobillera, para pedir prisión? Pero es si la salud tendría que llegar antes que el derecho penal. Tal cual. Y en definitiva estamos hablando de lo mismo que del caso, salvando todas las distancias, ¿no? Pero ¿a qué voy? El caso de la chiquita, al que este señor la golpea y la podría haber matado. ¿Y cómo lo prevenís eso? Y entonces vos decís, bueno, tengo que acostumbrarme a vivir 20 años con un acosador, 5 años Cris Morena con un acosador, a que un vecino, mientras camino por la calle, me pegue una patada en el estómago y o me pegue una piña y me noquee, como a la turista brasileña. En la puerta de tu casa, que te vayan a espiar al trabajo. Estamos como a merced. Que te escriban en las redes. Que alguien con problemas de salud mental en un shopping de repente te empuje, te caigas y te mueras. Entonces, a veces... Pero está muy bien, Leandro, como lo planteás, porque no puede llegar antes el derecho penal que la salud. No, si va a haber otros elementos, hay un daño ya es un lío. Facundo, entonces el problema es que el derecho penal no resuelve el problema. En todo caso, lo sanciona, lo castiga, y hoy tenemos mucha información para que nuestro Estado sea más inteligente y se anticipe a estos problemas cuando las alarmas llegan. Hoy tenemos profesionales que saben cuando una patología
en ocasiones puede, no es que va, pero puede desencadenar un problema mayor. Sí, una Hoy tenemos valoración de denuncias previas en materia civil, en materia familiar, en otras áreas del derecho que también generan alerta. Ahora, me parece interesante, Constanza, esto de qué es ser un stalker, que ese es el perfil que vos le dabas. Parece que está bueno poder visibilizarlo. Yo, imagínate, es la primera vez que escucho la palabra y ese concepto. Hemos visto casos, hoy un poco repasábamos en producción la cantidad de famosos que vivieron cosas así. Ahora, ¿qué es ser un stalker? Digo, digamos, demos los detalles para que se pueda visibilizar y entender que hay que pararlo antes de que llegue la justicia penal, ¿no? Sí. Bueno, a ver, el stalker se caracteriza por tener una obsesión compulsiva sobre una persona, ¿sí? Que en este caso es famosa, pero hay un montón de personas NN que sufren esto mismo todos los días. Reciben infinidad de mensajes en donde les ofrecen, por ejemplo, regalos, les dicen que las conocen, que quieren tener una relación con ellas o que directamente ya está implícito, que ya la tienen. Por ejemplo, he leído mensajes de vamos a tomar mate juntos, te tenés que vestir de este modo, de tal otro. Entonces, el problema radica cuando la persona encuentra un montón de mensajes, ¿sí? Y luego, que esta es la fase, digamos, la fase inicial. Y luego pasa a la fase de acecho, en donde ya quiere pasar de la fase digital, digamos. Bueno, ahí empieza a pasar lo que siempre decimos. Los peligros, los peligros digitales aparecen como peligros reales. Y ahí la situación se complejiza un poco más, ¿no? Exacto. El tema es que la gente por ahí piensa, los famosos, ¿no? O la justicia piensa, son fans. No, hay que hacer una diferenciación en lo que es un fanático de lo que es un stalker. El fanático en algún momento sabe cuál es su distancia, sabe la distancia. En algún momento le llega eso. En cambio, al el stalker... fanático tiene límites y el stalker no. El stalker, el límite que le pone la justicia, para él es injusto. Claro. Claro. Él no Fíjate cree que está haciendo mal. En la denuncia, cuando Cris, entra en comunicación porque ya no lo soporta más y le dice, escúchame, me estás acosando, él le dice, no, el encuentro fue casual. ¿Cómo casual si me estaba siguiendo con un auto, no? Casual 5 años. Claro, y cómo se convencen de su propia construcción. Exacto. De hecho, hace muy poco nuestra compañera Soledad Largui contó su experiencia con un acosador. Si les parece, compartimos algo del relato porque también hay algunas puntas interesantes para debatir. Trabajaba aquí en América muy bien temprano con Laje a la mañana en BDA y viví una situación muy terrorífica también, que ellos la relacionaron con esto, dijeron, es la misma persona, estaban desesperados por saber si era la misma persona, pero viene un poco a graficar lo que pasa, ¿no? No es la misma persona en tu caso. No es la misma persona, son muy parecidas las situaciones. Yo un día salgo de la radio, hacía radio con Débora Plager todos los sábados, salgo sola con mi mate, con mi termo, voy hacia el auto, se me aparece un hombre grande, un hombre mayor que yo, que me dice, Soledad, te vine a buscar. Y yo, en Narnia, como sale uno a veces de la radio, le digo, no, te equivocaste. ¿Vos qué pensaste? ¿Que era un remisero, un chofer? No, te equivocaste, le digo, qué sé yo. No, te vine a buscar. Te dije que soy Gastón B, voy a decir para no pronunciar todo el apellido, ya te dije que te vine a buscar, que te venía a buscar. Subite al auto, y me señala su auto. En ese momento yo lo miro, porque viste que vos a veces mirás pero no mirás. Lo miro a la cara y él estaba temblando. Y esa situación yo me la acuerdo porque yo, que nunca había sentido un miedo tan fuerte, me paralicé del miedo. Bueno, me paralizó el miedo. Tengo la lucidez de decirle, mira, del otro lado estábamos sobre Freire, viste que está toda espejada, las radios que estaban en ese momento Belgrano también. Y le digo, mira, del otro lado del vidrio hay un montón de policías que te están mirando. Si yo grito, te van a venir a detener. El tipo se hace para atrás, yo me subo al auto y arranco. Queda ahí la situación, llego, le cuento a mi pareja lo que había vivido. Se ponen a revisar las cámaras de la radio y el tipo me estaba esperando desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana. ¿Vos saliste a qué hora, Sole? O sea que él me ve pasar para la radio, porque yo llegué. Te ve entrar. 9, me ve entrar. Y después salir. Y después salir. Te aborda la salida. Cuando salgo. Bueno, nada, nosotros en ese momento hacemos una consulta policial. Se ponen a decir, mira, si él te dijo que te venía a buscar es porque se debe haber comunicado con vos de alguna manera. Encontramos en mensajes de Facebook, de esos que vos silenciás porque eran tan... Casi spam. No, pero él era muy ordinario con las cosas que me decía. Seguramente yo en algún momento lo silencié, lo bloqueé, fue a otra carpeta, o sea que no me enteré de todo lo que había pasado. Acá tengo los mensajes, les estuve leyendo algunos a mis compañeros, son irreproducibles. Son más de 570 mensajes. El tipo va desde...
interpretaba la consigna del día como que yo le estaba hablando, lo que me había puesto como que él me había pedido un color y yo le estaba respondiendo. ¿Él fantaseaba con que tenía un vínculo con vos, de alguna manera? O sea, él por momentos, Sole, te hablaba como si fuera su novia. Estoy pensando en vos, lo que te pusiste, la consigna, y de golpe pasaba a te voy a hacer esto, te voy a hacer esto. Situaciones sexuales muy groseras que terminaban con muy violentas. Violencia, con vos sangrando de alguna manera. Exacto. Y a los 10 minutos, bueno, mi amor, si te parece, vayamos a merendar, charlemos de esto, no me gusta que uses el celeste, te dije ya un par de veces, vi tu foto de Instagram, creo que me la estás mandando a mí. O sea, toda una construcción de la persona. Bueno, es tremendo lo que contaba Sole, ¿no? Porque yo insisto con esto, estás al aire, estás expuesto, estás contando algo. Le interpretaba la consigna del día, lo que a veces uno dice, si el día está lindo. No me gusta que te vistas de celeste, que sea la última vez. Si está muy caluroso el día, piensa esta persona, este stalker que le estaba hablando. Porque todo lo interpreta como que es un mensaje para él. O sea, en su mente, si la persona sonríe, si se viste de tal manera, lo toman como que es un mensaje para ellos. Ahora vamos a volver a esta idea. Más que a mí es un dato, no le pasa a los hombres. Es un dato. Ahora lo retomamos, el tema de que les pasa a las mujeres. Seguramente habrá algún hombre, pero será la excepción.